En algunos lugares lo traducen como fiel, como fidelidad, como digno de confianza. Alguien pistos, la palabra es griega y habla es de confianza. Pero también hay diferentes versiones de esta palabra que encontramos en la Biblia. Cuando ustedes han oído que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Esa palabra pistos aparece en ese versículo. Aparece en el versículo que vamos a estudiar hoy, o en algunos versículos que vamos a estudiar hoy. Pero también aparece esa palabra como peito, y ese peito significa una persona no solo que es digna de confianza, sino que confía en Dios. Entonces están las dos cosas: una persona fiel y una persona que cree en la fidelidad de Dios. Una persona que es digna de confianza y una persona que confía plenamente en Dios. Y esa es como, digamos, como la raíz de esto. Entonces se puede traducir como, obviamente, como alguien que es leal, como alguien que es seguro, como alguien que es verdadero, como alguien en el cual se puede depositar toda la confianza. Eso es pistos, alguien digno de mucha confianza. Y creo que el tema lo podemos unir a lo que veníamos hablando de Malaquí Gracias. ¿Se acuerdan de Malaquí Gracias? O Malaquías, hace 8 días, donde el pueblo no entendía de qué lo acusaban. ¿Me fuiste deshonesto? ¿En qué? ¿Me ofendiste? ¿En qué? ¿Me robaste? ¿En qué? Como que el pueblo no era consciente de lo que pasaba. Y hemos hablado de eso, de en una sociedad donde la cultura o donde la incredulidad se vuelve cultura, nosotros los cristianos tenemos que ser rebeldes y seguir insistiendo en nuestra fe. Y ya no tiene que ver ni siquiera con argumentos. Argumentos hay muchos. Evidencias de nuestra fe hay muchas. Oí a alguien que estaba diciendo que hablar de Pokémon y hablar de la Biblia era exactamente lo mismo. Entonces uno dice, ¿valdría la pena si al caso sentarse con alguien a debatir eso? Entonces uno dice, no, realmente no tiene que ver con evidencias, no tiene que ver con argumentos. A la final la fe es algo que parte del corazón del ser humano, impulsado por Dios sin lugar a dudas. Entonces ya no tenemos una incredulidad porque no hay argumentos o porque no hay evidencias, sino una incredulidad que se volvió un asunto incluso de cultura. Y en esas ondas de cultura nosotros tenemos que seguir siendo firmes. Tenemos que ser entonces lo que dice nuestro tema, dignos de confianza. Tenemos que ser fieles, leales, mantenernos. Y ahí es donde el tema de hoy tiene que ver es con hacernos una evaluación a nosotros mismos. Y nace de lo siguiente entonces. Solo voy a estar en primera y segunda de Timoteo. Primera y segunda de Timoteo es una carta que escribe el apóstol Pablo. ¿Se la escribe a quién? Muy bien, a Timoteo. Y la primera tal vez la escribe estando libre, pero la segunda ya está preso. Otros dicen que no, que en las dos estaba preso. Perfecto. Y tiene mucho sentido cuando en 1 Timoteo 3:14 dice, espero ir a verte pronto. Sin embargo, te escribo estas instrucciones por ahora. Tal vez no pueda llegar pronto. Así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Se alude que aquí Pablo estaba libre, por eso dice, espero, y de pronto no lo logre, porque ya sabía que lo estaban buscando, pero a la final dice, te voy a escribir esto porque quiero que sepas cómo se debe vivir en la iglesia, en la familia de Dios. Pero grábese esto. Yo no sé qué concepto tenga usted de la iglesia, y aquí ya hemos explicado lo que es guardadores de verdad y lo que es la iglesia de Dios. Guardadores de verdad es una denominación. Las demás iglesias que usted conoce, que las llamamos iglesias, son denominaciones. Presbiteriana, luterana, católica, apostólica, romana, anglicana, carismática, todas son denominaciones. Pero la iglesia cristiana es una sola. La iglesia universal es una sola. ¿Y la componen quiénes? Aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador.
Vayan o no a guardadores de verdad, vayan o no a la anglicana, vayan o no a. Pero toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón entra a formar parte de la iglesia. Ya a donde asista y donde nutra su fe será a qué denominación asiste. Y eso es guardadores de verdad, una denominación. Entonces, hablando de la iglesia, que es lo importante, la iglesia universal, mire, piense cuál es el concepto que usted tiene de la iglesia y mire el concepto que tiene el apóstol Pablo. Columna y fundamento de la verdad. Así veía Pablo la iglesia. Yo no sé si usted pueda definir la iglesia el día de hoy como eso. ¿Será que la iglesia de Dios sigue siendo columna y fundamento de la verdad? Uno diría que debería ser así. Debería ser así. La gente debería mirar la iglesia cristiana y decir son columna y fundamento de la verdad. Pero tristemente la gente nos ve como otros desadaptados. Cada quien le pone su propio adjetivo calificativo, en ocasiones peyorativo. El asunto es, ¿qué es la iglesia para usted? Y eso es lo más importante. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Cada uno dijo lo que podía escuchar. El asunto es que el Señor quiso llegar al punto. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, si hoy hablamos de Jesús, cada quien tiene un concepto acerca de Jesús. El asunto es quién es Jesús para ti. Y lo mismo pasa con la iglesia. Se pueden decir muchas cosas de la iglesia, pero debería ser mi familia, porque es la familia de Dios. Y eso ya marcaría un cambio radical frente a cómo vemos a las demás denominaciones, ¿cierto? Porque a veces también lo vemos desde nuestra barrera, desde nuestra forma. Y qué bueno que las denominaciones tengan una identidad, un estilo, una forma. Funcione o no, pero funciona para los que están dentro de ella. Pero ¿cómo vemos a las otras denominaciones? Deberíamos verlas como nuestra familia, la iglesia de Dios, la iglesia de un Dios que está vivo y que debería ser columna y fundamento de la verdad. Y forma parte de eso. Guardadores de verdad debe ser una columna y un fundamento de la verdad. ¿Cómo se logra? Teniendo personas que sean fieles, que es lo que reza nuestro tema de hoy. Pistos. Dice el 16, en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad, que no se nos reveló sino hasta ahora. Pablo tenía una dimensión gigantesca de lo que significaba la iglesia, pero es que es la dimensión que debemos tener. En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Y dice que es una gran revelación el hecho de saber lo que significa la iglesia. Pablo resume lo que es la iglesia cristiana y resume la obra de Jesús y cómo Él se dio a conocer. Y cómo, obviamente, fue presentado ante los ángeles, anunciado ante las naciones y volvió a tomar el lugar que corresponde, que es sentarse en los lugares celestiales y en los lugares donde nos sentó a nosotros. Hasta ahí todo está bien, esa es la iglesia. Esa es la iglesia y la iglesia tiene sentido por la obra de Jesús. Y la iglesia debería ser la columna, dice, del conocimiento y de la verdad. Eso debería ser la iglesia y así deberíamos verla. Y aquí viene entonces el punto fuerte. Segunda de Timoteo, y ya de ahí no nos vamos a mover a ningún otro pasaje más. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Al final no pudo ir a verlo, pero ya le había dicho cómo conducirse en la iglesia. Y ahora le dice exactamente, dentro de las cosas que le dice, este versículo es importantísimo. Y aquí vamos a empezar a evaluarnos más nosotros. Ya sabemos lo que debería ser la iglesia, ya sabemos que deberíamos ser personas fieles y ya sabemos que lo que le da sentido a la iglesia y a esta denominación es Jesús y su obra. Entonces, en 2 Timoteo capítulo 2, Pablo le dice al mismo Timoteo, has escuchado mis enseñanzas. Y es la primera evaluación.
¿Usted ha escuchado las enseñanzas de Jesús? No me conteste. Y los que están ahí, no me contesten. Simplemente hágase la pregunta. ¿Usted ha escuchado las enseñanzas de Jesús? Y Pablo le dice a Timoteo, ¿has escuchado mis enseñanzas? Y no se lo hace en tono de pregunta, se lo dice, tú has escuchado mis enseñanzas. Y le dice, confirmadas por muchos. En pocas palabras, había evidencias, había pruebas. Y más en el tiempo de Timoteo. O sea, el Señor Jesús hacía muy poco había muerto y había resucitado. El Pentecostés, todavía se hablaba del Pentecostés. Muy seguramente todavía no había caído el templo. Entonces era todavía muy importante y todavía se seguía hablando de lo mismo. Y el evangelio iba creciendo por toda el Asia Menor. El mundo conocido de la época ya conocía del evangelio. El apóstol Pablo había logrado ya en varios viajes fundar diferentes iglesias y ya se hablaba de aquellos, dicen, que trastornaban el mundo. Ya muy seguramente se le llamaba cristiano a los primeros cristianos, los de Antioquía. Entonces, obviamente cuando Pablo le dice esto a él, dice, has escuchado mis enseñanzas, y ahora le dice, confirmadas por muchos. Ya era un boom lo que estaba pasando en ese momento. Boom que se conserva hasta el día de hoy, hablando del cristianismo. Dice, ahora, ¿qué viene? Usted ya ha escuchado, hágase la pregunta si ha escuchado, si lo ha confirmado por muchos, pero lo importante es que usted lo haya confirmado. Pero dice, ahora enséñales a personas dignas de confianza. Y ahí partimos de algo que, aunque no está en el versículo, primero debemos mirar nosotros si somos esas personas dignas de confianza. ¿Qué frenaría esta carrera? Que usted no haya escuchado nada acerca de Jesús. ¿Has escuchado enseñanzas? No. Mucho menos que estén confirmadas por muchos. Listo. Hasta ahí el resto del versículo no aplica, porque es importante haber escuchado. Ahora, luego de haber escuchado dice, enséñale esto a alguien fiel, a un pistos. Búscate un pistos. Pero antes de buscarte un pistos, te pregunto, ¿eres pistos? ¿Eres fiel? ¿Eres leal? ¿Eres digno de confianza? ¿Eres digno de confianza? Y ahí es donde está el punto que nos da la Biblia. Y es donde podríamos ajustar nuestra vida. Porque la respuesta que viene inmediatamente es no. Y lo más lamentable podría ser que dijeran, bueno, digamos que nosotros no somos fieles. Y aquí es donde se nos cae el argumento a nosotros. ¿Bajo qué parámetro tú inmediatamente dices que no eres fiel? ¿Bajo el parámetro de tu conducta? ¿Bajo el parámetro de tus emociones? ¿Bajo el parámetro de tu vivencia? Y entonces vas a descubrir que estás montado en un parámetro equivocado. Porque ninguno es fiel. Y si ninguno es fiel, la obra del evangelio sería nula. No se podría llevar a cabo. Si el asunto es, por favor, pasen adelante los fieles. A ver, pistos, aquí los pistos, no los más pilos, los pistos. Los pistos vengan acá. Los dignos de confianza, por favor. Empezando porque uno tiende a decir, ¿será que yo me autodenomino digno de confianza y paso adelante? Creo que es una responsabilidad muy grande decir que soy digno de confianza. Entonces, debemos acudir a lo que siempre acudimos, a la gracia. A la gracia. Ahora sí quiero que me conteste la siguiente pregunta. Si quiere, piénsela antes de contestar, aunque ya se las he hecho muchas veces hoy. ¿Usted ha escuchado la enseñanza de Jesús? Ahora sí quiero que me conteste. Así sea con un desnutrido sí o un desnutrido no. ¿Usted ha escuchado la enseñanza de Jesús?
¿Y usted cree que ha sido confirmada por muchos? ¿Sí? Quiero darle una primera buena noticia. Usted es digno de confianza. Porque por gracia usted supo la buena noticia. A usted le llegó la gracia. Y como usted tiene la gracia, ya no depende de usted, sino de quien mora en usted. ¿Quién mora en usted? Cristo. ¿Qué tan vistoso le parece Cristo? ¿Aprobado? Hemos encontrado la fuente de fidelidad. Hemos encontrado la fuente digna de confianza, a la que hacemos bien si nos aferramos. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: tú ya conoces a Cristo, conoces su enseñanza, la has abrazado, la has confirmado por muchos. ¿Por qué te menosprecias? Recuerdan que fue al mismo Timoteo al que alguna vez Pablo le dijo que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque al parecer Timoteo como que se amilanaba y se sentía menos que, y como cuando le decían, Timoteo, ¿será que tú eres capaz? No, yo no. Pero Timoteo, no, yo no. Timoteo se veía bajo sus condiciones y se veía muy poco. Pero lo que le dice Pablo a Timoteo es: tú eres digno de confianza. Búscate personas que también, abrazadas a la gracia, se conviertan en personas dignas de confianza, personas que sean leales, que amen al Señor. Entonces ustedes son personas dignas de confianza. Y me gusta que lo sean. Y me gusta que vengan a esta denominación. Personas de la alcurnia de ustedes. Personas como ustedes, en las cuales yo considero que eran dignas de confianza. Ahora lo que la Biblia les dice es: vaya y enséñele a personas también dignas de confianza, que a su vez se las puedan enseñar a otros. ¿Qué es lo que hace viable el Evangelio? La gracia. Que solos no podemos, que en nuestras fuerzas no podemos, que en nuestra definición no podríamos ser fieles, leales, dignos de confianza, honestos, sin dobleces. Pero en la gracia sí lo podemos ser. Nos movemos por gracia, porque por gracia fuimos salvos por medio de la fe. Y eso que usted abrazó, lo curioso es que el Señor dice: necesito que, como ya abrazaste mi enseñanza, cuando seas perfecto, se lo compartas a alguien. ¿Es lo que dice Timoteo? ¿O no? Sí, dice Timoteo: cuando usted sea perfecto, puede compartir. Pedro no era perfecto y compartió. Elías no era perfecto y compartió. Habacuc. Asaf, que un día le dijo a Dios: Dios, definitivamente en vano yo he orado. Todo el tiempo que he invertido en estar contigo, creo que no me ha servido. Yo veo que los malos prosperan más que yo. Los ojos de ellos les saltan de gordura, de obtener los deseos de su corazón. Y ellos hasta han puesto su boca contra ti. Y yo en vano he hecho lo que he hecho. En pocas palabras, eso gana uno por portarse bien. Y Asaf enseñaba. Y Asaf también fue el que enseñó, que hasta que entró en el santuario de Dios, comprendió lo que estaba ocurriendo. Y dijo: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Claro, bestia. Porque estabas bajo el parámetro equivocado. Te estabas comparando con otros. Y te estabas midiendo bajo tu carácter. Pero se te olvidó medirte bajo Jesús, bajo la gracia. Y cuando miras la gracia vino sobre ti. Y esa gracia te permite abrazar la verdad. Y esa gracia te permite conseguir otra persona que abrace esa verdad y que se convierta en fiel por la gracia. Y que a su vez se lo enseñe a otros. Y parte de no crecer como iglesia, y no hablo del número de personas que puedan asistir a una denominación, hablo de la iglesia de Cristo,
está en que muchos nos sentimos impedidos para hablar de Jesús y decimos, yo recibí al Señor, lo tengo, es claro para mí, pero no me siento a punto para hablar a otros, porque estás bajo el parámetro equivocado. Estás pensando en ti. Si Pedro pensara en su miedo, no hubiera compartido el evangelio. Si Moisés se hubiera quedado en su, que era tardo de habla, si se hubiera quedado con eso, aunque usted sabe todo el tiempo que le dijo a Dios, no sé hablar, y esa conversación demoró más, porque imagínense cuánto se demoraba Moisés tratando de explicar que no era. Y el Señor le habló tantas veces. Yo alguna vez las conté, pero creo que fueron como unas 10. Hasta que el Señor se pone muy firme y le dije, pues vas. Y terminó convirtiéndose Moisés en el caudillo que era. Y me impacta que Moisés pide un ayudante, Aarón. Dijo, pues que Aarón hable. Dijo el Señor, bueno, le pongo a Aarón para que le traduzca. ¿Se imagina lo que era un discurso de Moisés frente a Faraón? Pues se lo voy a decir. Si usted lee la Biblia un poquito, deteniéndose en los momentos en que Moisés habló con Faraón, en la mayoría de ellos no estuvo Aarón. Y Faraón le entendía. Y lo que yo creo es que cuando Moisés fue, lo que menos vio Faraón en él era que era tardo de habla. Y muy seguramente a Ramsés le dijeron, debe ser una pereza oír hablar a Moisés. Dijo, perdóneme, conmigo no es tatareto, conmigo no es tardo de habla. El asunto de dejar a mi pueblo para que me sirva es muy claro. El Señor le permitió eso a Moisés. Y uno no ve en la Biblia que se vuelva a hablar de que Moisés era tardo de habla. Se hablaba de Moisés como una persona mansa, pero jamás se habló de Moisés otra vez como alguien tardo de habla. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, podemos seguir con el prontuario que traemos y decir, yo no soy fiel. O puedo decir, sí, Moisés no era perfecto, solo que ya no era tardo de habla. Pero se montó en la gracia. Alguien me dirá, no, Albino, la gracia en la dispensación de Moisés todavía no existía. El Espíritu Santo venía en momentos específicos a ungir a una persona para una labor específica. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Que venga el Espíritu Santo, te tome y te use para una labor específica es gracia. Aunque no estés en la dispensación de la gracia y no esté como está ahora. Porque Dios aún hablaba de forma audible, está perfecto. Pero ¿cómo se llama eso? Gracia. ¿Por qué Moisés podía hablar con Dios? Se llama gracia. ¿Qué pasaba con una zarza que ardía? Gracia. Que un pueblo caminara por el desierto, que Dios les pusiera una nube, que Dios les pusiera una nube de fuego, que Dios les diera agua de la roca, que Dios les enviara maná, que Dios les enviara codornices. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Puede que no se hubiera escrito en un papel la gracia. Puede que Jesús aún no hubiese resucitado y el acta de los decretos que nos era contraria no se hubiera clavado en la cruz. Pero siempre ha estado la gracia del Señor y ha mediado la misericordia de Dios para usar a sus hijos y bendecirlos. El tema de hoy tiene un propósito y el propósito es que nosotros aprendamos a amar más nuestra fe. Porque a veces nosotros cuando la vemos desde nuestra óptica, la menospreciamos tanto como a nosotros mismos y no está bien. Pero cuando entendemos el poder de la gracia, la fidelidad que Dios ha puesto en nosotros, fidelidad que debemos poner en la vida de otros y que debemos buscar personas dignas de confianza
Incluso usted no tendrá que hablar casi para llevar a otros al Evangelio, porque habrá tal fidelidad en la gracia. Se moverá usted tanto en la gracia de Dios para hablar de la fidelidad de Dios que lo ha hecho usted fiel, que usted se convertirá en alguien atractivo y digno de confianza a la hora de expresar su fe. Usted encuentra gente religiosa en el mundo que vive diciendo cosas y usted mira los resultados, no son tan buenos. Tampoco el menospreciarse es un buen resultado. Yo voy a un parque donde siempre encuentro una señora que va con un perro y lleva muchos años y siempre está gritando: arrepiéntanse, Cristo los ama. Y va por todo el parque. Ya la gente la conoce. Y habrá grupos que son nuevos, pero está el grupo de baloncesto, está el grupo de ella, arrepiéntanse, Cristo los ama, no se queda. Y digo, es una labor linda. Tiene una audacia que yo no tengo. Ahora, ¿qué pase detrás de todo eso? La óptica del mundo es, y claro, no diga, ay, sí señora, ya. Porque les puede quedar ahí. Y si alguien le presta atención, ahí lo tiene. ¿Atractivo? No. ¿Le juzgan? Sí. Audaz, sin duda. A mí cuando se me acercan, Cristo te ama. Y a ti también, gracias. Cuídate, bendiciones. Y ya pasa de largo. Este ya está listo. Voy por otros. Arrepientas. Y a lo que voy es que la otra cara de la moneda es que puede que esa clase de evangelio no guste. Pero si yo me hago detrás de mi complejo, ese tampoco gusta. Ese tampoco es visible. Porque se cumple eso que nos parece medio infantil y que nos parece como exagerado cuando Jesús dice, no se prende una luz y se pone debajo de la mesita de noche. Y uno dice, ay Señor, es obvio, no. Eso como dice, ay Señor, o sea, ¿de verdad? ¿De verdad, Señor? ¿Tenías que usar ese ejemplo? Pues nadie hace eso. Dice, pues tú lo haces. Cuando te metes debajo de tu complejo, lo haces y pones la luz debajo de la cama, pero estás esperando que algún día alumbre, porque te estás juzgando según tu condición y tu carácter humano. Pero es que el que va a alumbrar no eres tú. Pon la lámpara donde tienes que ponerla, que donde es visible es cuando alcanzaste la gracia. Si alumbras algo, es por gracia, no es por ti. Y entonces podemos leer el versículo de una manera diferente ahora. ¿Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos? Sí, Señor. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, tú fuiste hallado digno de confianza. Por eso tienes las palabras y las has confirmado por muchos. Busca otros que sean dignos de confianza, que abracen la gracia para que a su vez se las enseñen también a otros. Nunca dijo cantidades, dijo hazlo. Hazlo. Esto es como un hilo. La meta la pones tú. ¿Cuánto alcanzas? No sé. Pero no te imaginas cuánta gente puede vivir bajo tu lámpara. La lámpara de Dios, por supuesto. Y ese es el mensaje de Dios. Pistos, ser fieles. Pero cuando usted piense en lo que usted cree, yo le invito a que se sienta orgulloso. Así usted sea motivo de risa para muchos. Así usted es raro, siéntase orgulloso
de la fe que usted tiene, de la fe que usted vive. Porque Pablo decía, fue confirmada por muchos. O sea, yo la tengo clara. Y más en esta sociedad que ya no es de argumentos, ya no es de conocimiento, ya no es de evidencias, porque usted podría sacarlas todas. Pero creo que ahora es de la vivencia de cada uno. Y esa vivencia tiene que ir acompañada de un contenido que le dé sentido. Y es la gracia. Yo la recibí, yo la puedo dar. Y ahora que yo leo este versículo pensando en la preparación del tema, yo me siento completamente orgulloso de creer en el Dios que creo y de tener la fe que tengo. Así alguien me diga, ¿qué? Voy a ponerla donde alumbre y ya. Será motivo de burla para muchos, será motivo de luz para muchos, será motivo de bendición para muchos. Pero que no volvamos a dudar de la riqueza que tenemos y de la labor que tenemos. Si he escuchado, si he comprobado, debo buscar gente digna de confianza que le hable también a otros. ¿Está bien? Señor, gracias una vez más por tu palabra, por tu mensaje, por recordarnos y recordarle a nuestro corazón que tu palabra está viva y que tú eres el Dios viviente y que la iglesia es una iglesia viva, es la iglesia del Dios viviente y es columna y baluarte de la verdad. Menos de eso no podemos decir. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Y tu mensaje es luz, es sal, es vida, es camino, es verdad. Para nosotros y para la vida de muchos. Hay personas fieles aquí que están presentes. Hay personas fieles que oyen este mensaje en este momento, que están detrás de una pantalla o que están en unos audífonos y a los cuales tú les dices, eres fiel, tienes mi gracia. Pon tu luz en el lugar donde alumbra. Tengo más personas dignas de confianza para que en ellas pongas mi palabra, para que a su vez ellas también busquen a otras personas. Y donde podamos cada día sentirnos más orgullosos de la luz que Dios ha puesto en nosotros, de la verdad que Dios ha puesto en nosotros, de la valía que Él ha puesto en nosotros, del espíritu que ha puesto en nosotros. Gracias por bendecir a tus hijos dignos de confianza en todos los rincones del mundo, a tus hijos dignos de confianza de guardadores de verdad. Gracias por bendecirlos, gracias por mantenerlos firmes en un mundo donde tambalean las cosas. Gracias por mantenerlos fieles conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia. A ti sea la gloria, Señor, por lo que haces en nuestro corazón, por lo que seguirás haciendo en la iglesia, y seguimos poniendo nuestra Colombia en tus manos, porque tú eres el Dios de Colombia, eres el gobernante de Colombia y eres el Señor de nuestras vidas, y de quien esperamos dádivas, de quien esperamos orden, justicia, verdad, es de ti y de nadie más. Dios, de tu mano recibimos la bendición, la paz y la gracia que solo tú nos puedes dar. Bendice a tus hijos, sorpréndelos esta semana con buenas noticias, abre nuevas puertas para cada uno, cierra puertas que nadie más puede abrir, pero abre puertas de bendición para tus hijos. Ve delante de nosotros como poderoso guerrero, cuida nuestras espaldas como poderoso guardián, y te pedimos que lo que es imposible para nuestra mente se haga posible en ti,
y seamos sorprendidos una vez más por tu amor en medio de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, iglesia. Un abrazo.